Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Constitucional, continuando con el desarrollo de el tema relativo a las formas de gobierno. En el último video concluimos que cuando hacemos referencia a formas de gobierno debemos entender el cómo se ejerce el gobierno en un estado y en quién se deposita su ejercicio. Es decir, no se refiere al estado en cuanto a su institución pública en sí misma considerada, sino al órgano estatal que representa en sus dos aspectos, a saber, uno orgánico y uno funcional, o lo que es lo mismo, el estructural y el dinámico. Por gobierno, en este sentido, entonces debemos entender el conjunto de órganos del Estado como las funciones en que se desarrolla el poder público. Consiguientemente, entonces, por forma de gobierno se entiende la estructuración de dichos órganos y la manera interdependiente y sistematizada de la realización de tales funciones. Y las formas de gobierno tienen pues un doble contenido: los órganos y las funciones del Estado que estos desempeñan, y a su vez su clasificación en diferentes tipos puede abarcar uno a otro de tales contenidos. Puede afirmarse por ende entonces que hay formas de gobierno orgánicas y formas de gobierno funcional, pudiendo combinarse unas y otras dentro de un régimen jurídico fundamental de un Estado. Ahora bien, por cuanto hace a la clasificación de las formas de gobierno, no ha sido uniforme los criterios para clasificar. En concordancia con lo anterior, las formas de gobierno, de acuerdo a lo que refiere Burgos y su clasificación, existen tantas tipologías tan variadas y disímiles que no es posible agruparlas sistematizadamente. Sin embargo, la mayoría de los autores llegan a la conclusión de que pueden considerarse como formas de gobierno a la monarquía, la república, la democracia, la aristocracia y la autocracia. Vamos a analizar entonces de forma breve cada una de ellas. Por cuanto hace a la monarquía como forma de gobierno, el propio Ignacio Burgoa refiere que esta se funda en el carácter de que la persona que encarna al órgano supremo del Estado, encargado del ejecutivo administrativo, se distingue porque está a cargo de una persona que recibe el nombre de rey o emperador, quien permanece en el puesto respectivo vitaliciamente y solamente lo transmite por su muerte o abdicación, como refiere Tena Ramírez, mediante la sucesión dinástica al miembro de la familia a quien corresponda según la ley o la costumbre. La monarquía se clasifica a su vez en absoluta y limitada constitucional. En esta subclasificación ya no se toma en cuenta a la persona jefe del Estado, sino a la manera en cómo se ejerce el poder estatal. Así, la monarquía absoluta se caracteriza por ser a su vez una autocracia, en virtud de que el gobierno está sujeto a un solo arbitrio, que es el del rey o emperador, que no se encuentra supeditado a ningún orden jurídico preestablecido, que éste no pueda modificar, reemplazar o suprimir. Es decir, las tres funciones del Estado, es decir, la legislativa, judicial y ejecutiva, se centralizan en una sola persona que recibe el nombre de rey o monarca, quien lo ejerce por conducto de los órganos que él mismo designa o estructura normativamente. Ahora, por su parte, la monarquía limitada o constitucional implica la actuación del rey, que está sometida y encausada por un ordenamiento jurídico fundamental que recibe el nombre de Constitución, cuya creación no proviene de él, sino generalmente de lo que se denomina el poder constituyente, representado por el pueblo, quien a través de una asamblea general decide expedir una constitución. Consecuentemente, al monarca, cuya investidura y autoridad ya no se considera de origen divino, se encomienda el ejercicio del poder ejecutivo, depositándose las funciones legislativa y judicial en órganos del Estado que no están ya sometidos a su voluntad.
mediante la adopción del principio de separación de poderes. Consecuentemente, entonces, el rey o monarca deja de ser el titular de la soberanía, pues esta se dice que pertenece al pueblo o nación por el ordenamiento jurídico. Bien, ahora, por cuanto hace la república, de acuerdo a lo que nos refiere Ignacio Burgoa, el vocablo república implica cosa pública en contraposición a cosa privada. Por consiguiente, todo lo relacionado con el interés general, social o nacional en oposición a los intereses particulares o singulares. Dicho de otra manera, la cosa público res pública implica que el patrimonio económico, moral y cultural es de todos los miembros del cuerpo social sin distinción de clases y que tiene como base fundamental el interés de la patria, la igualdad y el derecho, así como la justicia, que son los elementos del idealismo revolucionario de Francia. Ahora bien, por cuanto hace a el concepto de república y atendiendo a lo que nos precisa Martínez Morales, este nos manifiesta que la república es una forma de gobierno en que el poder reside en el pueblo, personificado por un jefe llamado presidente, es decir, una forma de organización política de un país en la que los titulares de los entes públicos se renuevan de manera periódica, a contrario sensu de las monarquías, donde el poder era vitalicio. En la misma forma se manifiestan Flores Gómez González y Carvajal Moreno, quienes refieren que la jefatura del gobierno republicano puede recaer en una sola persona física, por ejemplo, un presidente, o en un grupo de ellas como un consejo supremo o directorio de la república. La república entonces es una forma de gobierno típicamente popular porque es precisamente el pueblo el que por medio del voto elige al titular del órgano de dirección. A su vez nos manifiestan que la república puede ser directa o indirecta. Va a ser directa cuando el pueblo asume la figura de los órganos del Estado y es quien realiza la tarea estatal personalmente, y vamos a hablar de una república indirecta cuando la república recae sobre el pueblo, quien sigue siendo el soberano, pero este nombra a sus representantes en quienes delega dichas funciones. Asimismo, nos refieren que la república puede ser presidencial y parlamentaria. En la primera es cuando el jefe de Estado recibe el nombre de presidente de la república, quien tiene plena independencia del órgano legislativo. El presidente tiene la libertad de nombrar a los ministros, que solo tienen la responsabilidad ante él. Por su parte, en la república parlamentaria, los ministros son responsables ante las cámaras, las que extienden su poder sobre la conducta del presidente. En el parlamento reside, pues, la dirección política del Estado. Ahora, por cuanto hace a la democracia, vamos a encontrar que de acuerdo a lo que nos precisa Martínez Morales, este es el sistema jurídico político encabezado por un gobierno del pueblo y para el pueblo, según la definición usual, que puede ser directa, representativa e indirecta y semidirecta. Por su parte, Ignacio Burgoa refiere que la democracia no radica simplemente en que los titulares de los órganos del Estado sean electos por voluntad mayoritaria del pueblo, ni que el orden jurídico proclame la igualdad y la libertad como conceptos abstractos deshumanizados, ni en que se declare dogmáticamente que la soberanía resida en la nación, sino más bien que los fines del Estado no tienen un enfoque determinado, aunque en su estructura jurídica se reúnen los atributos apuntados, incluyendo la juridicidad del mismo, ya que no existiría democracia, sino demagogia en el correcto sentido aristotélico de la palabra aplutogogia, que etimológicamente denota conducción a favor de los ricos. De lo anterior se desprende entonces que un Estado verdaderamente democrático
no puede ser burgués ni socialista. La nación toda y más aún su población integral es el elemento en el cual deben incidir los fines estatales y por ende el poder público, que los realiza mediante los órganos del Estado según los que, según hemos dicho, constituyen su gobierno desde el punto de vista estructural. En una auténtica democracia, pues, se debe gobernar para todas las clases que componen la sociedad y que no pueden suprimirse utópica o ingenuamente, como lo proclama Marx y Lenin. Bien, ahora vamos a analizar entonces qué es la aristocracia. La aristocracia es una forma de gobierno del mundo clásico según la cual el poder público era ejercido por los mejores, es decir, una clase privilegiada como lo era la clase noble de una nación y de una provincia, y normalmente era de carácter hereditario. Para la palabra aristocracia proviene del griego aristos, que al castellano se traduce como los mejores, por lo que designa una forma de gobierno surgida en la antigua Grecia, en la que el poder lo detentaban unos pocos y en que la justificación del poder estriba en el hecho de que quienes lo detentan se consideran poseedores de la auténtica arete. Y en general coinciden también en ser los poseedores de la tierra. Los aristócratas se consideraban a sí mismos como los que encarnaban el ideal de hombres bellos y buenos y poseedores de toda el arete. Como forma de gobierno surgió a partir del siglo VIII a.C. con la aparición de las nuevas polis o ciudades-estado gobernadas por jefes de las antiguas familias, que son a la vez poseedores de las tierras y se sustituyeron con la antigua monarquía abolida. Debe distinguirse entre oligarquía, que es el gobierno de unos pocos y no coincide con la aristocracia. Bien, vamos a explicar entonces finalmente en qué consiste la autocracia. La autocracia, según nos explica Ignacio Burgoa, es una forma de gobierno en la cual el poder supremo del Estado reside en un solo individuo, sin que su actuación gubernativa esté sometida a normas jurídicas preestablecidas, es decir, a normas que no provengan de su voluntad. Con esta idea, Burgoa quiere expresar no que en un régimen autocrático no exista derecho positivo, sino que éste es creado por el sujeto que ejerce el poder, pudiendo variarlo a su libre arbitrio. Etimológicamente, la palabra autocracia significa el poder con que una persona se embiste a sí misma. Poder o conforme a esta acepción, el régimen autocrático es generalmente ilegítimo, ya que emana de una usurpación, por lo que comúnmente obedece al empleo de la fuerza o del ardid político para derrocar a un gobierno jurídicamente instituido. Desde el punto de vista de su origen del poder, la autocracia se distingue claramente de la monarquía absoluta, o sea, el gobierno por un solo individuo, pues al monarca se le considera como el titular legítimo de dicho poder por el reconocimiento de su legitimidad en la conciencia de sus súbditos. En cambio, en la autocracia, según se dijo, no deriva de su potestad de ningún título legítimo, sino de la fuerza para imponerse a los gobernados, los que quedan constreñidos a tolerarlo, pero no a reconocerlo. Desde este punto de vista, entonces, el autócrata es aquel tirano calificativo que se aplica al que obtiene contra derecho el gobierno de un estado, rigiéndolo sin justicia y a medida de su sana
voluntad. La autocracia además diverge radicalmente de la democracia a tal punto que ambas formas de gobierno se oponen por esencia. En defecto, entonces, la autocracia ostenta los caracteres contrarios a los elementos inherentes a la democracia y que ya reseñamos con antelación, destacando entre ellos el de la juridicidad, que implica la subordinación del poder público y consecuentemente de la actuación de los órganos del Estado al derecho. En la autocracia solo existe esa subordinación respecto del autócrata, ya que el orden jurídico no emana emana de su voluntad al arrogarse la voluntad legislativa en el ejercicio de la cual puede alterarlo según su libre arbitrio. El autócrata entonces puede gobernar sin derecho o estableciendo el derecho positivo, es decir, el orden normativo, con preexistencia de su contenido ideológico o de su estimación axiológica. Y finalmente vamos a determinar entonces cuál es la forma de gobierno de México, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Por el momento me despido, hasta pronto.